de hoy que nos toca en términos de la jornada de 3 días que genera en la economía. La dinámica va a ser la siguiente. Le vamos a dar la palabra a la doctora Verónica Montes de Oca. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, posteriormente a la doctora Amaya y finalmente a la doctora Isari. Entonces, pasaría a darle la palabra a la doctora Verónica Montes de Oca. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí. Bueno, pues antes que nada, yo quiero agradecerles a las organizadoras de este evento el que me hayan hecho la deferencia de estar aquí con ustedes y además de haber tenido la oportunidad de conocer a Maya y conocer su pensamiento y lo que se está produciendo colectivamente en términos de esta visión feminista de la economía, pero también de la economía de cuidado. Y al respecto de esta gran pregunta que nos ocupa ahora, a mí me parece tremendamente relevante pensar en una economía política de cuidado. Y eso es en parte porque, bueno, yo soy socióloga, intento hacer un poco de demografía, pero además tengo un encargo muy importante en esta universidad que realmente lo he tomado con mucha seriedad. Yo coordino un seminario de envejecimiento, un seminario universitario interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez. ¿Y por qué pienso que esta pregunta es importante? Porque tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo en el seminario. En este seminario lo que estamos estudiando, si bien es cierto, es cuáles son las condiciones en nuestro país para que una persona envejezca, ¿no?, correctamente, envejezca dignamente. También estamos muy preocupados por los jóvenes que tienen derecho a saber cómo pueden y deben envejecer. ¿Cuál es la información adecuada para que ustedes puedan llegar a esto que las pirámides de población y las proyecciones demográficas nos han advertido que sucederá en el 2030, en el 2050 en nuestro país y que ya ha sucedido en muchísimas otras partes del planeta? En tanto que sabemos que los países y el mundo están teniendo una transición demográfica y una transición epidemiológica, ¿no?, donde hay cambios en la composición de los hogares y de la composición en la estructura de las poblaciones, también es muy importante identificar los nuevos patrones epidemiológicos que hay. Y en esa medida tratar de reducir lo más posible la presencia de enfermedades crónico-degenerativas que incapaciten o de pronto disminuyan el potencial de actividades que puede realizar la persona y en esa medida su calidad de vida. Entonces los jóvenes, y esto no lo digo yo, esto lo dijo el rector, los jóvenes, Verónica, necesitan saber cómo envejecer correctamente. ¿Qué necesitamos todos desde ahora irnos preparando para ello? Por eso a mí me parece que es muy importante pensar la economía política del cuidado, la economía del cuidado, porque ustedes se van a enfrentar con muchos paradigmas con los que nosotros en este seminario estamos discutiendo. Uno tiene que ver con esta visión patologizante del envejecimiento. Ver a la vejez como una enfermedad casi por sinónimo para muchas políticas públicas. Nosotros no consideramos que esto es así. Hay un paradigma deficitario que disminuye el potencial de las personas. Y este paradigma deficitario es muy conveniente para la industria farmacéutica, para algunas políticas públicas, para la industria, de todo lo que es el anti-aging, que es una fuerza muy poderosa, cosmética también, y que de pronto estamos nosotros discutiendo con él. El viernes platicaba yo con un profesor de la Universidad de Guanajuato y él me decía, es que estamos luchando contra la alzheimerización del envejecimiento. O sea, esa visión estigmatizada, cuando sabemos que en nuestro país y en muchos países en desarrollo, los viejos y los ancianos y ancianas están siendo un poder muy importante en las sociedades, porque son los que también ejercen el cuidado y son también personas que son muy activas en la sociedad. Entonces hay una tendencia a disminuir el potencial de las personas.
Entonces, cuando hablamos de la economía del cuidado, estamos pensando, y por eso creo que me parece que es muy relevante, en que nuestros países en desarrollo, en vías de desarrollo, tienen una estructura por edad aún en proceso, aún joven y en proceso de envejecimiento. Y tenemos el tiempo justo en la historia de la demografía para ir construyendo y para ir reformulando nuestra visión de cómo generar, cómo se da el cuidado en nuestra sociedad, esto que Maya mencionaba como la crisis de la reproducción social, cuáles son los actores que intervienen en pensar en el cuidado, en la reproducción, en protegernos a nosotros mismos, en donde también el adulto mayor, la adulta mayor, tiene un papel muy importante. Ustedes ahora pueden decir que tienen a sus padres y tienen a sus abuelos, y algunos de ustedes, seguramente, como mi alumna, por ejemplo, Ilse, que se acaba de morir antier su bisabuelita, ¿sí? Su bisabuela. Dices, wow, o sea, la oportunidad de vivir varias generaciones juntas. Esto no es una fatalidad. A veces los demógrafos, y esa es la verdad, nos tendemos como a hacerlo muy apocalíptico, pero esto es una oportunidad histórica para nuestros países. La cuestión es cómo nos estamos preparando institucionalmente, gubernamentalmente. Cuando hablamos de la economía de cuidado, no nada más estamos pensando en envejecimiento, no estamos nada más pensando en los adultos mayores. Al menos yo no los pienso como ellos, los receptores del cuidado, sino también los pienso como cuidadores. En esa terrible perspectiva, frente a no tener instituciones que soporten la reproducción social de nuestros hogares, de nuestras familias, los adultos mayores han salido al quite. Están ahí, están vendiendo, están trabajando para llevar a sus hogares un recurso porque no fuimos capaces de otorgarles una pensión. Entonces, hay muchos elementos que están detrás de esta economía del cuidado y a mí me parece que es tremendamente pertinente. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado también porque no podemos pensar únicamente el cuidado desde una perspectiva únicamente fragmentada. Tenemos que verla desde una visión más sistémica. Y ayer con lo que yo escuchaba de Amaya, tenemos la oportunidad de pensarlo de esa manera. Si ustedes quieren, desde una perspectiva, partamos de una perspectiva económica, pero trascendamos a lo cultural, a lo sociológico, a lo demográfico. Porque también podemos caer en la monetarización del cuidado. Y a mí también eso me da mucho miedo, porque rompes algo que todavía en nuestros países tenemos. Y aquí, ayer que oía Maya, me sugería todo esto. Hay una visión muy interesante ahorita que se está desarrollando por Graciela Zarevsky en Argentina, que nos habla de la reserva humana. La reserva que tenemos como individuos frente a nuestro proceso de envejecimiento. Pero yo, tomando esta metáfora tan maravillosa de Graciela, pienso también en la reserva demográfica y en la reserva cultural. El hecho de poder convivir varias generaciones juntas es una cuestión que no nada más es un fantástico evento demográfico, sino también es una conjunción de transferencias de conocimientos y de saberes que pueden de la bisabuela de mi alumna transferirse todavía a Ilse. En muchos países donde esta transición ha sido mucho más avanzada, esta relación intergeneracional ya no se da con los mismos caudales culturales que tenemos, por ejemplo, en los países de la región latinoamericana. La cuestión, por ejemplo, de los saberes alimenticios que todavía hoy nosotros podemos compartir, de las creencias, de esta diversidad lingüística tan fantástica que no nada más es una curiosidad turística, sino que es también una forma diferente de ver el cosmos. Estas reservas demográficas y culturales todavía las tenemos en nuestro país. Y esto es porque vivimos una transición mucho más acelerada que hace años. Entonces, el potencial de esta diversidad generacional, ustedes la van a poder disfrutar mucho más que nosotros, tal vez. Pero tenemos para ello, evidentemente, que pensar el cuidado, la protección social, la seguridad social de una manera muchísimo más amplia. Yo sí pienso acá, y retomo un poquito lo que decía ayer Amaya, que a veces las experiencias locales muy específicas, que no se pueden replicar en todo el país,
hay que descubrirlas, hay que conocerlas. Están ahí. Ayer, cuando oía yo en la presentación del libro de Amaya, me acordaba mucho de un video muy hermoso que está en YouTube o está en Vimeo, que se llama El sueño convertido en lluvia. El sueño convertido en lluvia. Es una experiencia fantástica de un grupo de mujeres que trascienden únicamente la perspectiva viejista de únicamente ser atendidas porque todas son mayores, sino que trascienden esa cuestión a un aspecto muy generativo. Los gerontólogos hablan de un término maravilloso que se llama generatividad, que es el legado que cada generación le deja a la siguiente generación. Y este sueño convertido en lluvia, este grupo de mujeres en la Casa de Salud, que tuvieron mucha influencia de las comunidades eclesiásticas de base, por ejemplo, de la zona del sureste de nuestro país, es una experiencia fantástica intergeneracional, de cuidado mutuo, de socialización o de comunitarización del cuidado. Una población en Minatitlán que vive muchísima hambre, mujeres sin seguridad social, donde hay mucha migración, es una zona petrolera, de mucha contaminación ambiental, pero en donde este pensamiento que ayer yo escuchaba desde una perspectiva de empoderamiento feminista, trasciende el envejecimiento, trasciende la visión patologizante de la vida, ¿verdad? Y empiezan a cuidarse, a protegerse, a ver la salud como un valor fundamental. Nuestra población tiene un régimen mixto epidemiológicamente. Ya están apareciendo terribles enfermedades crónico-degenerativas de muy larga duración, pero también tenemos aún en ciertas partes del país un atraso impresionante como si estuviéramos en 1950. Tenemos que compartir esta información también y tenemos que pensar en políticas que atiendan esta cuestión, pero no darnos por vencidas frente al sistema, a los grandes sistemas de farmacologías, de quitarnos esta perspectiva de que con una pastillita vamos a solucionar todas nuestras enfermedades. No es así, no es así. Esto es más complejo, es más sistémico. Tenemos que ser muy coherentes con muchas cosas. Pero yo sí creo que al menos en lo que a mí me corresponde, por ejemplo, pensar esta economía del cuidado, me parece una perspectiva muy interesante, más viéndolo desde el feminismo mismo. La perspectiva de género es muy importante, pero no ha sido suficiente, porque también ya se ha achicado la perspectiva. ¿Sí? Si ustedes quieren, se ha industrializado de tal manera que ya no tiene efectos reales en nuestra cultura. Tenemos que pensar desde el feminismo, desde el patriarcado, cuestionar el patriarcado, porque ese patriarcado a sí mismo nos está llevando a hombres y mujeres, a niños, jóvenes y adultos y ancianos, a una situación de patologización y de devaluación de la vida. Entonces, esta cuestión del capital, el capital es la vida, es la población. A nosotros en demografía nos enseñaban claramente que el numerito que manejábamos en realidad también era un alma, era una persona que sentía, no era el simple frío número de las bases de datos. Entonces, pensar el capital más importante que tiene un país es su propia población, es su historia, son sus hombres, son sus mujeres. Entonces, voltear el chip, no pensar en el déficit que existe, es cierto, en las enfermedades, sino pensar en el poder que tiene la población, en el poder que tienen las personas, a nivel individual, a nivel grupal, pero también a nivel agregado, a nivel familiar, es muy importante. Hay mujeres y hombres héroes cotidianos que superan la adversidad permanente. ¿Cómo no vemos eso? ¿Cómo nos conformamos con el número de la pobreza y no vemos el gran poder que tienen atrás los pobres para poder solucionar sus problemas cotidianos? Ayer cuando oía yo a Amaya y veía sus conceptos, me acordaba mucho de Piketty, de pronto que estuvimos juntas escuchando una mesa sobre él, en lo que aparece el gran boom que tiene este hombre, porque está cambiando también algunos conceptos con los que nos casamos en la economía, en la sociología, en la demografía. Pero también me estaba yo acordando de Goran Ferbon, a quien conocí en Japón. Y Goran también hablaba de que la desigualdad mata, la pobreza mata.
Y no, a veces hemos naturalizado estos asesinatos permanentes. Y cuando oigo a Maya, de pronto veo y escucho una construcción de un pensamiento con lo que coincidimos mucho. Pensar en lo local, en lo comunitario, en el gran poder de las redes sociales. Gran parte de mis investigaciones se han centrado en las redes sociales, pero no en las redes, cibernéticas, sino en las reales redes sociales. Entonces me parecía que hay un capital social y hay un capital humano muy importante, pero hay un capital vida interesantísimo que no estamos analizando, que no estamos valorando propiamente. Hoy se conmemoran unos meses terribles de agonía para 43 familias. Y ayer sucede una cosa, y mañana sucederá otra, y en la mañana, y ahorita en este instante está sucediendo algo. Y lo estamos naturalizando, que es lo más terrible. ¿Sí? Lo estamos viendo como normal en la vida de los mexicanos. Y nos alteramos porque no queremos efectivamente mexicanizar al mundo. Pero tenemos que ser muy autocríticos por ello. No estamos en el camino correcto, estamos en el sentido contrario. Yo siempre pienso de pronto hay un pintor que obviamente ya falleció, de los vanguardistas, cubistas en Uruguay, que a mí me gusta mucho, porque se llama Torres García, Joaquín Torres García se llamaba, y él tiene una pintura muy hermosa donde está el hemisferio volteado, y él, como era uruguayo, decía que nuestro norte está al sur. Yo no soy uruguayo, pero soy muy latinoamericana, ¿no? Mis maestros todos han sido latinoamericanos. Me crecí de la desgracia de muchos países, porque tuve maestros de Brasil que huyeron de la dictadura, maestros de Argentina, de Uruguay, de Chile. Entonces yo me siento profundamente latinoamericana. Entonces, cuando veo que mi país, México, está implotando, está en una implosión, me preocupa mucho por la forma en cómo estamos utilizando el lenguaje, en la forma en cómo estamos invisibilizando los grandes problemas nacionales, en que no nos damos cuenta de los grandes procesos que están pasando enfrente de nosotros y no nos reflexionamos. La economía del cuidado es central, pero no pensemos en monetarizar el cuidado, que hay una tendencia por ahí, o no pensemos únicamente en que el cuidado implica dependencia, ¿sí? Sino tenemos que cuidar mucho la cuestión de la autonomía de los seres humanos, su poder de decisión. Los adultos mayores, las personas con discapacidad, los enfermos, todos tienen un poder de decisión y tienen que ser parte de esta misma discusión. Yo terminaría aquí. Damos la palabra a Maya. Bueno, buenos días a todas y a todos. Quizá lo primero pedir una disculpa a con quienes hemos estado juntas el pasado martes y miércoles, porque quizá alguna de las cosas que voy a comentar la voy a repetir. Entonces, pero como estamos también mucha gente nueva, pues había algunos elementos así como básicos que parecía importante retomar, ¿no? En primer lugar, yo casi, como la mayor parte de quienes estáis aquí, estáis estudiando la licenciatura de Economía, si no me equivoco. Sí. Yo quería empezar comentando muy brevemente mi experiencia. Yo estudié en una universidad pública allá en España, la Carlos III de Madrid se llama, y creo que es distinta a la UNAM en el sentido de que es mucho más ortodoxa. Entonces yo me pasé 4 años resolviendo fórmulas matemáticas, básicamente absolutamente alejadas de la realidad y que además me lo dibujaron como la única mirada posible sobre la economía, la verdad verdadera, ¿no? Entonces sentía como mucha frustración, aparte porque me aburría infinito, sabía resolver fórmulas matemáticas y dibujar curvas miles de oferta y demanda y etcétera, y productividades marginales y etc. Me aburría muchísimo, pero además me daba una sensación de que estaba absolutamente desconectado con el mundo en el cual vivía yo. Por ejemplo, es que ni siquiera discutíamos la Unión Europea, o sea, no es que no discutiéramos la Unión Europea desde una perspectiva heterodoxa, es que no lo hacíamos ni siquiera desde una perspectiva ortodoxa, ¿no? No, o sea, no hablábamos del mundo, hablábamos de números y de fórmulas. Entonces, cuando en el último año descubrí en una asignatura optativa que existían perspectivas económicas críticas, para empezar me hablaron por primera vez de Marx. Yo sabía que existía, pero en la carrera nunca me hablaron de él, ¿no?
y descubrí que existía la economía ecológica y la economía feminista. Y a mí esto me abrió un mundo nuevo, porque entre otras cosas hablaban de algo que sí que me movilizaba, porque hablaban de la vida. Entonces la economía ecológica hablaba de la vida del planeta y la economía feminista hablaba de las condiciones de vida de la gente. Entonces no hacían, si en un momento dado es necesario hacer fórmulas, se hacen fórmulas, pero como decía la compañera Verónica, se hacen fórmulas pensando que detrás hay gente, hay personas, hay vida. Entonces, quería empezar como reivindicando la existencia de perspectivas económicas heterodoxas y la multiplicidad de perspectivas económicas heterodoxas. Hay muchas miradas distintas sobre la economía y es muy interesante ponerlas a dialogar. Entonces, los cuidados son un ámbito de estudio propio de lo que podríamos llamar la economía feminista. Y por economía feminista yo diría un conjunto de perspectivas que superan la perspectiva de género, como decía también Verónica, y que tienen tres características, ¿no? En primer lugar, la idea de que economía no son los flujos monetarios, no son los procesos de encuentro o desencuentro de la oferta y demanda, no son los procesos de acumulación o valorización de capital, son eso y más. Son los procesos que sostienen la vida, sea en los mercados o fuera de los mercados. Entonces descentramos a los mercados como la única forma de economía existente y sobre todo como la única forma de economía posible. Entonces, en primer lugar, que lo que se pone en el centro es otra cosa, es la sostenibilidad de la vida y desde ahí nos preguntamos el papel que los mercados juegan en sostener o no la vida. Pero no miramos a los mercados en sí mismos. Nos importa el dinero en la medida en que el dinero es necesario para vivir, pero porque lo que nos importa es la vida. Y hay formas de resolver la vida que necesitan menos dinero, por ejemplo. Entonces, hablamos de todas estas cosas, ¿no? Y recuperamos con mucha fuerza los trabajos que no se pagan. Los trabajos que normalmente la economía no ve, porque como no mueven dinero, están fuera de su óptica. El segundo elemento definitorio de la economía feminista sería poner mucha atención a las desigualdades entre mujeres y hombres. Desde la idea, digamos, el punto de entrada fundamental fue la idea de que el trabajo no es solo dinero y los trabajos se reparten de manera muy desigual y muy inequitativa. Las mujeres hacemos la mayor parte de los trabajos que no mueven dinero, mientras que la mayor parte de los trabajos que hacen los hombres sí que se remuneran. Entonces, el énfasis en denunciar la desigualdad de género y en ver cómo podemos remediarla, ¿no? Y el tercer elemento definitorio sería el tener un compromiso explícito con la transformación social. Es decir, que no creemos que se haga economía simplemente por amor al saber, sino que queremos saber para poder cambiar. Entonces, hay un compromiso social. Los cuidados, por tanto, son parte de la economía feminista entendida como este conjunto de perspectivas. Pero, ¿qué son los cuidados? Los cuidados, hay mucha discusión aquí sobre a qué llamamos cuidados. Los cuidados van más allá también, como decía Verónica, de atender situaciones de dependencia, por ejemplo, atender a la población adulta mayor. Los cuidados son, decimos, las actividades que reconstruyen, que regeneran día a día el bienestar físico y emocional de las personas, que necesitamos alimentarnos, que necesitamos vestirnos, que necesitamos estar sanas, pero que necesitamos también tener relaciones sociales, sentirnos parte de una comunidad, que se nos escuche, desarrollar creatividad. Es decir, que el bienestar no es solo físico o material, sino que es también emocional. Pues bien, las actividades que regeneran día a día el bienestar físico y emocional de la gente son los cuidados. Lo que decimos es que los cuidados es una necesidad de todas las personas todos los días de la vida, no solo de la población adulta mayor, no de los niños, no de las personas con discapacidad, de todas y de todos, aunque distintas intensidades, distintas características. Entonces, estamos hablando de algo que nos afecta a todas y a todos. La siguiente pregunta es, ¿quién puede cuidar? Y decimos que durante la mayor parte de la vida, prácticamente todas las personas podemos, en cierta medida, cuidar al resto y cuidarnos a nosotras mismas. También la población adulta mayor necesita recibir cosas, por ejemplo, si una persona tiene dificultades de movilidad habrá que ayudarla a moverse, pero también puede dar cosas. Por ejemplo, en toda esa dimensión que decíamos más emocional de los cuidados. Entonces lo que decimos es que los cuidados nos muestran dos cosas. Que la vida no es por arte de magia, sino que la vida es porque la cuidamos. Y en segundo lugar,
que la vida es una relación de interdependencia, donde nos necesitamos unas a otros. Y esto es una ruptura fuerte con las perspectivas económicas habituales que piensan que la economía es el sumatorio de individuos aislados y autosuficientes. Entonces decimos, la economía no es el sumatorio de individuos autosuficientes, sino una realidad de interdependencia social. Y esto lo vemos muy bien en los cuidados, pero va más allá. Tiene que ver con la interdependencia entre países, con la interdependencia entre el campo y la ciudad, etc. Entonces los cuidados son como este conjunto de cosas, ¿no? Y nos preguntamos, ¿por qué decimos que los cuidados son economía? Y podríamos dar dos respuestas. Los cuidados son economía porque son la manera en que se reproduce la mano de obra, porque son la base de la economía mercantil. La economía normalmente, en un sentido muy esquemático, pensaría que la economía está compuesta por empresas que producen bienes y servicios que los hogares consumen para poder acceder a bienestar, y que los hogares pasan mano de obra a las empresas que les pagan unos salarios con los cuales pueden comprar esos bienes y servicios. Y luego, toda la teoría económica se concentra en entender el proceso de producción en las empresas, como si el dinero, cuando llegara a los hogares, se transformara directa y automáticamente en personas. Es decir, entran pesos y salen personas. Lo que decimos es, no, entran pesos y hay un trabajo inmenso para que los pesos se conviertan en gente, en vida, en bienestar, en personas. Entonces, la economía de los cuidados desvela cómo es ese proceso de reproducción de las personas que luego salen al mercado como mano de obra, o que salimos al mercado como consumidoras, o de las personas que no aparecen en el mercado. Entonces, los cuidados son economía porque son la base de la economía mercantil. Pero más allá, si decimos, como decía al principio, que economía no son los procesos de mercado, sino que economía son los procesos que sostienen la vida, sean de mercado o de no mercado, los cuidados son economía en sí mismos, porque son una necesidad de las personas que tenemos que cubrir mediante la generación de recursos, de bienes y de servicios, y porque son un trabajo que hay que hacer, un trabajo que exige conocimientos, que exige tiempo, que exige dedicación, que exige esfuerzo y que tiene, si queremos verlo en esos términos, un coste de oportunidad. Cuando estás cuidando, no puedes estar haciendo otras cosas. Entonces, los cuidados son una dimensión del bienestar a cubrir y son un trabajo a realizar. Son economía en sí mismos, más allá de ser la base de la economía mercantil. Dicho de otra forma, no queremos verlos solo como la base de la economía mercantil, porque yo no quiero pensar en mi vida solo como mano de obra. Yo quiero pensar en mi vida, en su conjunto. Y si necesito un salario para vivir, pensaré en qué posibilidades tengo para ir al mercado laboral, pero no me quiero pensar a mí misma solo como fuerza de trabajo para el capital en los mercados. Entonces, pensamos desde otro lugar, digamos. ¿Y por qué son importantes? Yendo ya ahora sí a la pregunta del conversatorio. Son importantes por muchas cosas. Yo quería señalar por qué es importante pensar en la economía de los cuidados en sí y por qué es importante repensar toda la economía desde los cuidados. Entonces, primero, ¿por qué es importante pensar en la economía de los cuidados? Y por economía de los cuidados podríamos entender precisamente ese balance entre las necesidades de cuidados que tenemos, de atender a menores, de atender a personas con discapacidad, pero de atendernos a nosotras mismas también, de tener tiempo y espacio para estar alimentadas, para estar sanas, para construir relaciones sociales, para revivir día a día. Entonces, el balance entre las necesidades de cuidados de todas las personas y quiénes dan los cuidados. Y aquí nos preguntamos qué papel tienen los hogares y ponemos a los hogares como una esfera socioeconómica fundamental, es decir, que las instituciones económicas no son solo el Estado y los mercados, sino también los hogares. Entonces nos preguntamos qué papel tienen los hogares en dar cuidados, qué papel tiene el Estado en dar los cuidados que necesitamos y qué papel juegan las empresas, capitalistas con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. ¿Y por qué nos preocupa la economía de los cuidados? Pues yo diría que nos preocupa de manera central porque a día de hoy es profundamente injusta. Porque tenemos un sistema, una economía de cuidados que es profundamente injusta y profundamente insatisfactoria. Decimos que no existe una responsabilidad colectiva y social en dar los cuidados. Que esa responsabilidad se privatiza, se mete en las casas con los recursos privadamente disponibles.
quien tiene plata para comprar cuidados, para acceder a una guardería de pago, para contratar a una trabajadora doméstica remunerada, y quien no tiene plata haciéndolo gratis y dedicando muchísimo tiempo de vida a hacerlo gratis. Y ojo, hay más tiempo de trabajo no pagado que de trabajo pagado en el sistema económico. Entonces, no hay una responsabilidad colectiva en los cuidados se privatizan con los recursos privadamente disponibles de tiempo para cuidar o dinero para comprar cuidados, entendiéndose siempre como una responsabilidad de las mujeres, que se articula de manera distinta, porque si eres una mujer de clase alta, tu responsabilidad sobre los cuidados puede ser gestionar la contratación de varias trabajadoras domésticas, por ejemplo, pero eres la responsable de gestionar la contratación. Lo que pasa es que tienes dinero para comprar el tiempo de otra persona. Si eres una mujer de clase media, puedes contratar a lo mejor a una trabajadora doméstica unas horitas, pero a la vez haces tú muchas cosas y te vuelves loca intentando compatibilizar tu trabajo de mercado con tus responsabilidades de cuidados. Y si eres una mujer de clase popular, pues te tocará hacer los cuidados de tu casa y a lo mejor también ser empleada de hogar, trabajadora doméstica y hacer los cuidados de otro hogar. Entonces, decimos que los cuidados son responsabilidad de las mujeres que se articulan de manera muy desigual por clase social. En última instancia, como no hay una responsabilidad colectiva, sino que se entiende que son responsabilidad de las mujeres con los recursos privadamente disponibles de las mujeres, lo que encontramos son situaciones de profunda desigualdad, donde distintos grupos sociales accedemos a cuidados de muy diversa calidad. Por ejemplo, las guarderías del IMSS son de distinta calidad que las del Sedesol, claramente, donde tenemos unos arreglos del cuidado cotidianos que son de muy diversa calidad. Entonces, no es lo mismo ser el señor de clase alta que sale del hogar y no se preocupa en lo más mínimo de lo que sucede, que ser la señora que se tiene que preocupar y contratar a unas empleadas, pero al mismo tiempo tiene tiempo para dedicarse a su vida, que ser la de clase media que tiene que intentar compaginarlo todo, que ser la mujer de clase popular que tiene que hacer lo de su casa y además lo de la casa ajena. Lo que decimos es que hay transferencias profundamente desiguales de cuidados, de las mujeres hacia los hombres, de las clases populares hacia las clases altas, de los países del sur global hacia los países del norte global, de la población migrante que muchas veces trabaja como empleada de hogar a la población autóctona. Dicho de otra manera, que los cuidados se resuelven en términos de profunda desigualdad e injusticia. Y eso nos preocupa mucho. Y queremos solucionarlo, ¿no? Porque además es una situación insatisfactoria, que genera satisfacción a una minoría social a costa de la insatisfacción generalizada del resto, con distintos niveles de intensidad. Volverse loca intentando compatibilizar el empleo en la oficina y los cuidados es vivir insatisfactoriamente, pero tener además que hacer los cuidados en casa ajena y los cuidados en casa propia y atender a distintas generaciones y no tener recursos, por ejemplo, para operarse unas cataratas, con lo cual ser mucho más dependiente, es una situación mucho más insatisfactoria. Entonces, cuidados en general injustos e insatisfactorios repartidos de manera desigual. Entonces, voy a avanzar un poco más, que perdonadme como el tiempo. Primero, nos preocupa la economía de los cuidados porque es profundamente injusta e insatisfactoria. Pero segundo, nos preocupa pensar el conjunto de la economía desde los cuidados. ¿Qué significa esto? Que pensamos la economía, como decía antes, desde la vida. Desde cómo las empresas, los acuerdos de libre comercio, las extractivas, las pymes, la economía informal, cómo todo eso se aterriza en la vida día a día, en la capacidad que tenemos día a día de acceder a la vida que queremos vivir, de tener condiciones de vida digna o no. Entonces, nos preocupa mirar todo el sistema socioeconómico desde las vidas y desde el día a día, desde lo que decimos la sostenibilidad de la vida. Entonces, preocuparse por los cuidados es fundamental porque a las y a los economistas nos ofrece una nueva óptica desde la cual pensar el sistema socioeconómico. No lo vamos a mirar desde los mercados, desde su terreno, además, lo vamos a mirar desde el nuestro, desde la vida. ¿Y qué es lo que vemos desde la vida? Nos preocupan los cuidados porque nos sacan a la luz cuestiones fundamentales del sistema socioeconómico que si no pasan ocultas. Vemos, en primer lugar, decimos la existencia de un profundo conflicto entre los procesos de acumulación de capital en los mercados y los procesos de cuidado y sostenimiento de la vida. Y pongo un ejemplito.
Las empresas capitalistas te piden plena disponibilidad de tu cuerpo y de tu tiempo para sus necesidades de producción. Pero la vida tiene otras necesidades. Entonces hay un profundo conflicto entre resolver las necesidades, para empezar, de descanso propio, de hacerse responsable de los cuidados de la gente que tenemos alrededor, de arreglar nuestra casa, de gestionar nuestra vida, de tener tiempo para eso, o tener el tiempo que las empresas nos exigen, el tiempo de estar en la oficina y el tiempo de ir hasta la oficina y volver. Entonces hay un profundo conflicto sobre los tiempos que expresa un conflicto más amplio sobre si la vida y el cuidado de la vida es la prioridad final del sistema económico o si la prioridad final es la generación de beneficios monetarios en los mercados capitalistas. Entonces este conflicto lo sacamos a la luz y decimos que en el capitalismo, por definición, por lo que optamos como conjunto social es por garantizar el proceso de acumulación de capital, que al final nuestro tiempo de vida está sometido a las exigencias de las empresas más que a las exigencias de la vida. Entonces, hay un profundo conflicto capital-vida que se resuelve a favor del capital y entonces nos preguntamos, ¿pero cómo se cuida la vida? Porque si decíamos antes que los cuidados son la base de la economía mercantil, es que sin vida no hay capital tampoco. Y decimos que la vida se resuelve metiendo la responsabilidad de hacerse cargo de ella, primero en las casas, segundo en manos de las mujeres y tercero, obviando hablar de esto, no construyendo esto como un problema económico, no hablando de esto, entre otras cosas, en las facultades de economía. Por eso decimos que el sistema económico tiene la forma de un iceberg, que en la puntita están los mercados capitalistas que nos imponen sus condiciones de tiempos, de espacios, de generación de recursos, de la producción, etc. Y en la base oculta están los cuidados que sostienen de manera necesariamente invisible y oculta esa economía de mercado, ¿no? Entonces, estas tensiones fundamentales del sistema socioeconómico no las vemos si no miramos en la parte oculta del iceberg, si nos quedamos solo en mirar lo que sucede en los mercados. Por mucho que nombremos el conflicto de clases, conflicto capital-trabajo que aparece ahí. Lo que decimos es que el conflicto es más profundo, es con la vida, ¿no? Entonces, es importante mirar a la economía desde los cuidados porque nos ofrece una nueva óptica, la de la vida, la de las condiciones de vida, porque nos saca a la luz problemas estructurales fundamentales que si no pueden pasar ocultos, y tercero, porque nos permite hacer importantísimas conexiones, que a veces, desde nuestras miradas económicas, van como cada una por un lado. Y nombraría tres. Primero, la conexión entre lo micro y lo macro. La economía ortodoxa se concentra en el ámbito micro. Mucha parte de la economía heterodoxa, el marxismo, se concentra en la parte macro. Los cuidados permiten pensar en toda la estructura económica desde lo micro de la vida. Entonces, nos permite hacer esta conexión, insisto, entre las vidas concretas y el conjunto del sistema. Pensar el conjunto del sistema desde la vida para no quedarse en la vida individual, sino volver a pensar sobre los acuerdos de libre comercio, la reforma laboral, el sistema de pensiones, mercados laborales formales e informales, etc. Segunda conexión que nos permite hacer. Nos permite conectar distintas perspectivas críticas. Empezaba diciendo que hay diferentes, que no hay solo una perspectiva crítica, hay muchas. Y nos permite conectarlas, porque el elemento que nos une a todas y a todos es precisamente la vida. Entonces, de manera clave nos permite conectar, por ejemplo, con el marxismo, pensando en cómo el ser esclavos del salario impone unas constricciones a las condiciones de vida que hacen que los cuidados se resuelvan de una manera injusta e insatisfactoria. Nos permite conectar con la economía ecológica pensando en que es imposible cuidar la vida de la gente si no cuidamos la vida del planeta, porque es que si no tenemos planeta no hay vida humana que valga. Entonces nos permite conectar diferentes perspectivas críticas y yo creo que esto es fundamental, que necesitamos hacer una crítica al mundo que vivimos desde distintos ángulos, pero para buscar un sitio donde encontrarnos. Y en tercer lugar, nos permite conectar lo que estamos haciendo en distintos lugares del mundo sin pensar que en ningún sitio tengamos la verdad. Y yo creo que en economía, al menos lo que yo he conocido, hay una perspectiva muy norcéntrica, podríamos decir, y muy urbana, que pensamos el conjunto de la economía muy desde lo que ha pasado, en los lugares que primero se metieron en el sistema capitalista y que primero se industrializaron, muy desde el norte global, y lo pensamos muy desde las ciudades. Y necesitamos empezar a pensarlo desde otros
lugares del mundo y desde el ámbito rural. Entonces nos permite conectar las visiones desde distintos lugares del mundo y no imponer una teoría económica que está desarrollada para unas determinadas partecitas del mundo, ¿no? Y entonces decía que nos importa mirar el conjunto de la economía desde los cuidados porque nos ofrece una nueva óptica para pensar la economía, que son las condiciones de vida, que es la vida que queremos cuidar y cómo lo podemos hacer en el marco del sistema económico. Segundo, porque nos permite hacer una crítica profunda al sistema económico y sacar tensiones a la luz que normalmente pasan ocultas. Tercero, porque nos permite hacer conexiones que son fundamentales. Y cuarto, porque nos permite conectar con procesos mucho más amplios. Y yo aquí quería terminar haciendo también un recuerdo a lo que se conmemora el día de hoy, a la desaparición de los 43 compañeros de Ayotzinapa. Si miramos desde la vida, si lo que nos importa es la sostenibilidad y el cuidado de la vida, no podemos dejar de preguntarnos qué está pasando con vidas que desaparecen y no se quiere saber qué ha sido. Entonces, ¿qué tiene que ver el ejercer violencia sobre las vidas de compañeras y de compañeros con un sistema económico donde el cuidado de la vida no es la prioridad, sino donde la vida está sometida a ataque y amenaza permanente para garantizar los procesos de acumulación de capital, y donde la manera de sostener la vida que está sometida a ataque es convertirla en la responsabilidad natural de las mujeres que se supone que queremos, podemos y sabemos cuidar desde que hemos nacido como tales, no como mujeres. Entonces nos permite también vincular la crítica al sistema económico con críticas sociales más amplias, ¿no? Gracias. Le damos el micrófono a la doctora Isabela. Muy buenos días, saludo cordialmente a todas y a todos. Bueno, vamos a comenzar tratando de contestar la pregunta del conversatorio: ¿por qué preocuparnos por la economía de los cuidados? Y considero que es importante preocuparnos por la economía de los cuidados porque la vida, esa capacidad que tenemos de nacer, crecer, responder a estímulos externos, de reproducirnos, de morir, no es posible sin los cuidados. Ya anteriormente Amaya nos había explicado cuál es la conexión que hay entre esta economía de los cuidados y entre la sostenibilidad de la vida humana. La economía del cuidado contribuye a visibilizar cómo los cuidados se practican directamente, cómo los cuidados abarcan una gama muy amplia de actividades que incluyen los quehaceres domésticos del hogar que tradicionalmente han venido realizando las mujeres y que incluyen desde cocinar, limpiar, hacer compras, lavar ropa, planchar y muchas otras actividades, y que incluyen también las tareas de cuidado a niños, a niñas, a personas enfermas, a personas dependientes, a personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero que además incluyen el trabajo voluntario, es decir, todas aquellas actividades que se realizan en las comunidades, en las fundaciones de ayudas sociales, en las organizaciones políticas, religiosas, en los patronatos escolares, entre otras. Se trata de actividades que en diversas ocasiones incorporan una fuerte carga subjetiva, es decir, nos referimos a todos aquellos aspectos que están vinculados con el afecto y con las relaciones humanas, y todos aquellos aspectos que no tienen un precio. Además, la economía de los cuidados contribuye a evidenciar cómo en la mayoría de las ocasiones estos cuidados son realizados por las mujeres sin una compensación monetaria y cómo impactan de manera diferenciada a lo largo del ciclo de vida. Ya anteriormente Verónica nos había hablado un poco de esta parte del envejecimiento y cómo las mujeres son las más vulnerables y existen mayores desigualdades para ellas en relación con los hombres porque no tienen una pensión, porque tienen diferentes tipos de enfermedades, porque tienen diferentes tipos de recursos y la mayoría de las veces ellas son más vulnerables. Asimismo, la economía de los cuidados es un espacio que permite visibilizar al cuidado no remunerado que proveen los hogares. Al respecto, quiero mencionar algunos datos del cuidado directo e indirecto realizados por los hogares en el país. En el año 2013, de acuerdo con la cuenta satélite de trabajo no remunerado de los hogares en México, el valor económico del trabajo no remunerado de los hogares representó 20.5% del Producto Interno Bruto. Es decir, por cada 100 pesos generados en economía, adicionalmente se formarían poco más de 20 pesos por la contribución de los hogares. En este año, 2013, cada mujer de 12 años y más en edad de trabajo le corresponden 42.500 pesos anuales por sus labores domésticas y de cuidados no remunerados.
Sin embargo, en hogares con niñas y niños menores de 6 años se acentúa la brecha de género, ya que las mujeres trabajan el correspondiente a 60,000 pesos al año, mientras que los hombres aportan 17,300 pesos. Fueron las mujeres de entre 20 y 39 años de edad quienes mayor aportación realizaron a las labores domésticas y de cuidados, con un equivalente a 51,700 pesos anuales. Estas cifras me llevan a comentar sobre la necesidad de concebir los cuidados considerando las distintas características, circunstancias y momentos del ciclo vital. Aquí quiero retomar también las cifras estadísticas que proporciona la encuesta sobre uso del tiempo del año 2009 para el caso de México. De acuerdo con la ENUD, las mujeres dedicaron 50,5 horas en promedio a la semana al trabajo doméstico y de cuidado y de apoyo, en tanto que los hombres destinaron la mitad de horas que las mujeres, con 17,8 horas promedio a las mismas actividades. Aquí destacan las mujeres del grupo de edad de 30 a 39 años, ya que dedican mayor tiempo a estas actividades, con 19,7 horas en promedio. Al desagregar más esta información, se indica que son las mujeres entre 20 a 29 años quienes más tiempo dedican a los integrantes del hogar que necesitan apoyo, con 33,4 horas en promedio. También las mujeres del grupo de 20 a 29 son quienes destinan mayor tiempo al apoyo y cuidado de integrantes menores de 15 años, con 27 horas promedio. Por su parte, las mujeres de 50 a 59 años, quienes dedican mayor tiempo al cuidado y de integrantes en edades avanzadas de más de 60 años, dedican 20 horas promedio. Sin embargo, este promedio de horas es semejante al promedio dedicado por mujeres y hombres mayores de 60 años, quienes destinaron para este cuidado 19 horas en promedio para el caso de las mujeres y 18 para el caso de los hombres, lo cual considero que puede ser una muestra de la mayor aceptación social de la participación masculina en las edades avanzadas en el cuidado de los adultos mayores. Al respecto, es importante comentar que los hombres dedican una mayor proporción de horas al apoyo y cuidado de integrantes del hogar en edades avanzadas de 60 y más, respecto al apoyo al cuidado de integrantes menores de 15 años, el cuidado infantil, lo cual se puede en principio explicar por la estructura del género prevalecente en México, donde se asume que la participación del cuidado de los menores de edad debe estar a cargo de las mujeres, porque los roles y los estereotipos que han permeado en la sociedad mexicana consideran que este tipo de actividades están más asociadas con las tareas que deben realizar las mujeres y consideran que es parte de su responsabilidad. Bueno, la evidencia empírica anterior nos enseña que las actividades de cuidado guardan una relación muy estrecha con el ciclo de vida. Por lo tanto, es muy importante pensar, considerar, diseñar una serie de medidas y de acciones de políticas específicas que afecten a la población de manera diferenciada. Es necesario ir experimentando distintas alternativas de organización y de diversificación de los cuidados. Bajo estos antecedentes me gustaría plantear una serie de interrogantes, aprovechando que está aquí Amaya, que nos platica un poco de la experiencia de los países desarrollados, sobre todo el caso de España, y preguntar cómo es posible transversalizar el ciclo de vida en el diseño de políticas de cuidado, cómo diseñar políticas de cuidado sin caer en argumentos productivistas de inversión en capital humano o en argumentos dependentistas, o como mencionaba Verónica, sin vincularlo con esta monetarización o mercantilización de la economía de los cuidados. La otra pregunta que planteo es: ¿cuáles acciones y políticas públicas pueden trasladar la sostenibilidad de la vida humana al centro del debate socioeconómico? Otro elemento que me gustaría resaltar, considerando los antecedentes que les acabo de presentar, es las medidas que habitualmente usamos. Bueno, nosotros como economistas creo que estamos muy habituados con el Producto Interno Bruto, pero creo que es un indicador marcadamente economicista. Yo al principio les daba la cifra del porcentaje que representa el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados como porcentaje del PIB, y a pesar de que conforme ha avanzado el tiempo hay una serie de indicadores que han tratado de incluir una serie de elementos que están vinculados con el enfoque de género y con otro tipo de elementos, un poco, por ejemplo, la presencia del índice de desarrollo humano, del índice de desarrollo humano ajustado por la desigualdad, del índice de capacidades básicas, del índice de desigualdad de género, incluso del índice de equidad de género y de progreso genuino. Estos indicadores todavía están lejos de mostrar e incidir ahí donde todo lo que
lo que miden se hace posible, ahí donde se regenera cotidianamente la vida, provocando que el cuidado quede aún excluido de las decisiones que toman como referencia estos mismos índices. Entonces también es otra pregunta que planteo un poco para que podamos discutir y también para que Amaya nos hable sobre su experiencia, si puede haber algún indicador, alguna medida que mida mejor y que legitime el desarrollo de los países, y aquí también pensar cómo estamos conceptualizando este desarrollo y si podemos incluir este concepto de vivir la pena que se merece ser vivida como parte del desarrollo de los países, y cuáles indicadores pueden proveer una realidad que permite evidenciar las carencias y también los avances en cuanto a la sostenibilidad de la vida humana en los diferentes países. Gracias. Bueno, muchas gracias. Terminaríamos con esto la primera ronda, pasaríamos a la segunda. Yo creo que ya en este caso ya hay algunos temas que podemos entrar a la discusión, como es esta parte que Verónica nos planteaba en términos de qué está pasando con esta mercantilización de los cuidados. Entonces pasaría a darle otra vez la palabra a Verónica. Muchas gracias. Ya, bueno, lo que sucede es que efectivamente en la experiencia de investigación que hemos tenido sobre el cuidado, por ejemplo, específicamente con cuestiones de demencia, nos hemos dado cuenta de que hay un circuito de cuidado, ¿no?, específicamente para personas dependientes, en el cual el mercado ya está poniendo los ojos en esta población, en esta circunstancia. Y lo que nos hemos dado cuenta es que hay una reproducción de violencia muy fuerte al interior, ¿no? Y lo que a veces sucede es que al mercantilizar o al monetarizar el tiempo del cuidado, por ejemplo, se empiezan a romper lazos de reciprocidad que están insertos de pronto en la dinámica de las familias, incluso de reciprocidad intergeneracional e intragénero y intergénero también. Entonces hay como un aspecto que a mí me parece muy importante, que es no trasladar o no tratar, ver con mucho cuidado cómo se está dando esa transición entre todos estos elementos del cuidado y reciprocidad que la sociedad mexicana aún conserva, que es un valor, es una reserva maravillosa, ¿no? Que no nos damos cuenta sino hasta que estamos viviendo una tragedia. Pero en realidad parte del funcionamiento que no entra en el mercado, ¿no?, y que sostiene nuestra sociedad es muy valiosa. Entonces, a veces, cuando desde la economía le ponemos el signo de pesos, se pierde el sentido, le desvirtuamos el sentido de la solidaridad, de la gratificación personal, de la satisfacción. No hay duda que a veces ponerle nosotros estos porcentajes, por ejemplo, del PIB, que es una cosa escandalosa, como decías ayer, Amaya, una de las tantas cosas escandalosas, no visualizar el papel tan importante de una mujer ama de casa, de una madre cuidando a sus niños, de una hija cuidando a su padre enfermo, o de un padre anciano cuidando a sus propios hijos y nietos. Cuando no visualizamos el valor que tiene ello en la sociedad y lo trasladamos a la monetarización, para mí eso es muy, muy delicado, porque realmente estamos devaluando el gran valor que tiene ello. Entonces, pensaba ahorita, oyéndolos a todos, en que, bueno, es muy importante la economía del cuidado, pero también pensaba yo en esa filosofía del cuidado. No pensar únicamente, y desgraciadamente hay una literatura muy fuerte que habla de la dependencia y que habla de los mercados y de las transferencias y del trabajo de cuidar, es muy fuerte, ¿no?, que uno podría tender a reducirlo, pero va mucho más allá. Va desde nuestras actividades cotidianas, en el momento en el que estamos viviendo en nuestra familia, o en el que estamos impartiendo una clase, o en el que estamos viviendo en una sociedad como la nuestra. O sea, ¿qué estamos haciendo para cuidar a los otros, para protegernos mutuamente? ¿Cuáles son nuestras actividades que tienen sentido de protección mutua? ¿Me entiendes? O sea, ese sentido que no se puede monetarizar, que es invaluable. Entonces, ahí es donde me preocupa cuando, y perdón, porque mi única referencia de pronto de la economía es ya esta tecnocracia económica. Aunque yo leí muchísimo a Marx, porque me tocó toda esa etapa,
¿no? La tendencia ahora es, cuando hablamos de economía, no la hablamos desde ese sentido amplio que nos está planteando, sino incluso financieramente. Se ha reducido la economía y la discusión económica a una cuestión meramente financiera. Y desde mi perspectiva, éticamente hablando, eso es una aberración. Es una aberración porque nos deja, nos quita, nos expropia la capacidad de verlo desde una gama muchísimo más amplia, incluso filosóficamente hablando. Alguna vez una amiga me decía, bueno, pero ¿por qué tú trabajas en envejecimiento? Eso me lo dijo hace como 20 años, cuando eres todavía muy joven. Porque es un compromiso existencial. O sea, no es solamente hablar de mi propio envejecimiento, sino es hablar de un proceso en el que queremos que la gente llegue, queremos que la gente lo haga bien, que lo vayamos haciendo todos bien, satisfactoriamente, con calidad de vida. No estoy pensando nada más en que lo deben de vivir los hombres y mujeres, sobre todo hombres urbanos, en países más desarrollados, no. Nuestros indígenas también están envejeciendo, la población indígena de las distintas etnias tienen también procesos que no son iguales a los de la zona urbana y que también tienen eso, que llegar a vivirlo. ¿Por qué no tenemos que ignorar? Es una fuerza que está ahí pasando enfrente de nosotros. Entonces yo creo fundamentalmente en eso, pero también creo que tiene que haber una ética del cuidado y que tenemos que trasladar el tema que se liga mucho con la seguridad social, se liga mucho con la protección social. ¿Cómo nos protegemos todos mutuamente diario? ¿Qué es lo que hacemos para que el otro esté mejor? El desgaste no nada más es físico, ni únicamente en términos de tiempo. Hay una carga emocional, subjetiva, psíquica, muy grande. En los últimos años en nuestro país hemos vivido con una carga de dolor psíquico brutal. Esto es energía que no se está canalizando a cuestiones positivas de bienestar, sino a resarcir un dolor que sentimos todos y un enojo muy profundo. Esas son energías desde la perspectiva y que no se pueden monetarizar, que yo no puedo contabilizarlas, pero que existen y que todas las vivimos. Entonces, de pronto, cuando pensamos en una economía del cuidado, yo también pienso en una ética del cuidado, pienso en una filosofía del cuidado, en una sociología del cuidado, en una política del cuidado. O sea, y si asomamos un poquito y abrimos el primer periódico que tenemos al alcance, desgraciadamente vemos que nuestra política es exactamente destructiva. Es muy destructiva de la vida en general, de la vida humana, de la vida natural, de la vida animal, de la vida en general. Entonces, estamos tomando acuerdos, firman por nosotros acuerdos, políticas, programas, que no son sino para crearnos una dependencia. Sí somos interdependientes, sin duda, pero hay una construcción social también de la dependencia. Hay una construcción social de la vulneralización. A mí no me gusta mucho utilizar el término ya de grupos vulnerables. Me gusta pensar en que estamos vulneralizando a la población. Y esto es haciéndoles creer que son vulnerables. Y no somos vulnerables. Tenemos un poder que no lo podemos tampoco contabilizar ni visualizar, pero que se traduce en muchas de las acciones solidarias que vemos todo el tiempo. En las acciones de resistencia. En las formas en que resguardamos, en esas ancianas que resguardan el maíz de hace muchos años atrás, porque es una cepa única. En el momento en que seguimos resguardando nuestras tradiciones en la forma como nos alimentamos y nos resistimos a una perspectiva global de alimentación patológica. ¿De qué manera? O sea, todas esas acciones son formas que cambian el chip, que tenemos que ver efectivamente no la muerte, sino la vida. Entonces, yo sí creo que en esta economía, y a lo mejor no me gusta mucho el término de la economía porque me sesga un poco la perspectiva disciplinaria, pero yo sí creo que tenemos que pensar el cuidado, y el cuidado desde una perspectiva muy amplia, interdisciplinaria, porque fíjense muy bien, hasta la Secretaría de Salud, se llama Secretaría de Salud, pero en realidad es una Secretaría de Enfermedad, porque no procura la salud, ¿sí? Atiende y más o menos la enfermedad. Entonces hasta en el lenguaje mismo que utilizamos, nosotros nos dedicamos a ver causas de muerte porque estamos preocupados por la salud de la población. ¿Se dan cuenta? O sea, hay términos, conceptos
Y eso me gusta mucho del planteamiento de Maya y de otras personas, que tenemos que reformular. Entonces ahí de pronto pienso que es muy importante pensar en la economía del cuidado, pero también en la filosofía del cuidado, en la política del cuidado. Pensar y pensarlo de una manera que atraviese todas las dimensiones, no nada más de la vida humana, sino de la vida del planeta también, porque sin el planeta no existimos. Muchas gracias, Verónica. Bueno, voy por las preguntas más concretas y luego ya reflexión más general. La primera pregunta de la compañera era cómo transversalizar el ciclo de vida en las políticas, cómo hacer todo esto sin caer en argumentos productivistas, como el argumento fundamental es que hay que invertir en el cuidado de nuestras niñas y niñas porque así formamos capital humano que generará incrementos de productividad en el futuro, que nos hará crecer económicamente, etcétera, etcétera. Entonces yo no sé muy bien cómo hacerlo, la verdad, pero lo que creo es que tenemos que marcarnos el objetivo de transversalizar la vida, la sostenibilidad de la vida en las políticas, o pensar las políticas públicas desde la vida y en concreto las políticas económicas. Entonces no hay que pensarlas desde el objetivo en sí de que vayan bien los ciclos de mercado, sino que hay que pensarlas desde que vayan bien los ciclos de la vida. La vida entendida en toda su complejidad, que la vida tiene dimensiones materiales pero también inmateriales, es decir, que yo necesito una casa para vivir, pero para vivir bien necesito también poder decidir con quién quiero compartir la casa y necesito sentirme segura dentro de la casa y no que la casa sea un espacio de inseguridad y violencia, por ejemplo. Entonces, que la vida es una experiencia compleja y multidimensional. Entonces, transversalizar la vida en toda su complejidad y en su dinamismo, como bien han planteado las compañeras, porque la vida es dinámica, es cambiante a lo largo del ciclo vital. Entonces, lo que necesitamos es pensar juntas y juntos en cómo transversalizar la vida entendida en toda su complejidad y en su dinamismo, y ponerla como el objetivo primero y último del sistema socioeconómico y de las políticas en general. Entonces la pregunta es ¿cómo hacemos esto? Yo respuestas no tengo, pero creo que es lo que sería una pregunta clave en una facultad de economía y no solo de economía, como comentaba también. Todos los saberes. De todos los saberes, efectivamente. Pero sí que creo que hay que tener cuidado con los argumentos productivistas que comentaba, porque por ejemplo, entonces puede ser muy rentable invertir en escuelas infantiles y muy poco rentable invertir en cuidados para personas adultas mayores. ¿Y qué pasa? ¿Que las personas adultas mayores no tienen derechos en sí? Porque no van a ser productivas a futuro en el mercado. Esto es una perversión. Esto es pensar en el sistema socioeconómico desde el lugar que no tenemos que pensar, desde el lugar de los mercados capitalistas. Entonces hay que cambiar, digamos, la óptica. Otra cosa es que en un momento dado podamos usar un argumento productivista para apoyarnos en él, pero no puede ser el eje central. ¿Qué políticas públicas pueden trasladar la sostenibilidad de la vida al epicentro? Un poco en la misma línea. Pues a mí se me ocurren muchos más ejemplos de políticas que destruyen la sostenibilidad de la vida más que de políticas que la ponen en el centro. Pero las podemos pensar un poco en una forma refleja, ¿no? Por ejemplo, la última reforma laboral en México, hasta donde yo sé, claramente desde una perspectiva de cuidado de la vida y de sostenibilidad de la vida podemos decir que va en contra de la sostenibilidad de la vida, porque precariza de manera muy fuerte el mercado laboral, porque empeora el acceso a derechos sociales. Entonces, una reforma laboral al servicio de la vida sería una reforma laboral que, entre otras cosas, impusiera grandes límites a las empresas en su capacidad de disponer de manera totalmente libre y flexible de la mano de obra, que las obligara a pagar cotizaciones al seguro social, que las obligara a dar derechos de conciliación que llamamos del empleo y los cuidados no remunerados. Entonces podríamos poner en marcha la propia idea de que existe una jornada laboral máxima, es obligar a pensar que la gente no somos mano de obra, que la gente somos gente, son seres humanos. Es como decimos lo de queríamos migrar, con el tema de la migración, lo de queríamos mano de obra y vinieron personas, pues es que somos personas, no somos mano de obra. Entonces todos los derechos laborales son poner la vida en el centro. El problema es que hay un retroceso y luego que hay digamos, un nivel muy fuerte de informalización de la economía que no funcionan estos mecanismos de protección de los derechos, ¿no? Otra política que se me ocurre, por ejemplo, de la que está hablando Antonella Picchio en estos mismos momentos, el tema de presupuestos sensibles al género con enfoque de bienestar.
Es decir, que no miden solo cuánto dinero para políticas de igualdad o cuántas mujeres y cuántos hombres acceden a servicios, sino que replantea todo el presupuesto público desde un enfoque de cuál es su impacto en el bienestar y en distintas dimensiones del bienestar. Ellas, por ejemplo, miran la dimensión de la movilidad, cuál es el impacto sobre nuestro derecho a movernos por la ciudad, cuál es el impacto sobre el derecho a la educación, sobre el derecho a estar sanas, sobre el derecho a disponer de tiempo. Entonces, replantear el conjunto de los presupuestos desde un enfoque de bienestar multidimensional, ¿no? Otro ejemplo que se me ocurre, hablando no de la vida humana, sino de la no humana, pues por ejemplo, un sistema que destruye la sostenibilidad de la vida, o sea, políticas que destruyen la sostenibilidad de la vida, serían todas las políticas extractivistas, por ejemplo, y de expropiación de tierras para poner un nuevo gasoducto, para poner una nueva minería. Entonces, políticas que pondrían en el centro de la vida serían las que protegieran los bienes comunes. Entonces, la protección de los bienes comunes es una manera de poner la vida en el centro. Otra política, y con esta ya termino esta pregunta, la protección de los derechos laborales de las empleadas de hogar, claramente. Entonces, las empleadas de hogar tienen una regulación laboral profundamente injusta, pero es que además se incumple. Entonces, las políticas que mejoren los derechos laborales de las empleadas de hogar y que además otra serie de políticas que obliguen a cumplirse, esto sería poner en el centro el cuidado de la vida y decir que la cosa no se resuelve tan fácil como comprar muy barato el tiempo de vida de otra persona, porque es una cuestión más amplia, es un problema social más amplio. Entonces, no lo vamos a resolver de manera individualizada, insisto, comprando barato el tiempo de vida de otra gente. Y sobre el tema de indicadores, pues este es todo un temón. No sé si acá dicen eso. Allá en España decimos un temón a una cosa de estas grandes que es difícil también meterse en ella y que plantea un montón de preguntas y problemas, ¿no? Yo no sabría qué medidas puede haber, pero pongo dos ejemplos. Creo que, a mi juicio, son mucho más interesantes si queremos comparar la economía no mercantil con la economía mercantil. A mi juicio no es tan interesante hacerlo en términos de monetarizar, como decíais vosotras, de dar un valor monetario al trabajo no remunerado, y entonces decir si es un 20% del PIB, que a todo esto se dice que es un 20% del PIB porque dices, el tiempo que dedicas a cocinar vale más o menos lo que el salario en el sector de restauración, por ejemplo, en el sector de hostelería. Cuando realmente el problema es que los cuidados en el mercado están subvalorados. Entonces estamos poniendo una valoración mercantil, algo que no es mercantil, y lo estamos subvalorando. Entonces yo creo que son más interesantes, por ejemplo, las comparaciones en términos de tiempos. En España, por ejemplo, se hizo un cálculo. Solamente el tiempo dedicado a cocinar, a preparar alimentos, no estoy hablando ni de cuidado de menores, ni de mayores, ni de limpieza de la casa, ni de limpieza de la ropa, ni de compras, o sea, todo eso aparte, solo el dedicado a cocinar, equivalía el tiempo de las mujeres a 5,5 millones de empleos a tiempo completo. Es decir, si ponemos una jornada laboral máxima, si ponemos vacaciones, si ponemos descansos, si le aplicamos una regulación laboral, ¿cuántos empleos habría que crear en el mercado para sustituir ese trabajo? 5,5 millones. Y en España en aquel momento no había ni 5 millones de mujeres ocupadas a tiempo completo en el mercado. Entonces creo que esto nos da una comparativa como mucho más interesante, ¿no?, que las comparativas en términos monetarios. Y México en ese sentido es verdad que tiene una apuesta muy fuerte por las cuentas satélite. A mi juicio, no muy acertada, pero lo podemos discutir. Y la otra cuestión que quería decir a nivel de indicadores es, en algún momento planteamos la idea de hacer igual que está el índice de desarrollo humano, la idea de un índice de cuidados justos. Entonces, donde pudiéramos, que fuera un indicador multidimensional, que pudiera incorporar distintas dimensiones, de tiempos de trabajo remunerado y no, introduciendo dimensiones de ciclo de vida, también por distintos grupos sociales, que pudiera combinar distintas dimensiones para darnos una idea del nivel de injusticia que decía yo antes de los cuidados. Yo creo que esto podría ser, por ejemplo, una vía interesante. Todavía no hemos logrado que el PNUD lo introduzca en su informe de desarrollo humano, pero en todo caso, un indicador, ojo, es siempre una herramienta, no es un fin en sí mismo, ni nos explica la realidad, nos ayuda a visibilizar algunas partes de la realidad, pero no nos explica el conjunto de la realidad. Yo decía ayer, y lo digo también que me parece, decía un compañero que los números sometidos a tortura dicen cualquier cosa que quieras que digan. Entonces, cuidado con los números y con obsesionarnos con los números como si nos estuvieran revelando algo así como la palabra divina, ¿eh? Entonces, los indicadores son un instrumento, pero no son un fin ni son la verdad. Y luego,
Yendo a cuestiones más generales, a mí tampoco me gusta el término economía de los cuidados, como comentaba la compañera. Creo que hay un énfasis excesivo en la dimensión económica con ese sesgo mercantil que tenemos. Es verdad que tenemos que hablar de economía de los cuidados y de filosofía de los cuidados. Nosotras a veces lo hemos llamado más bien la organización social de los cuidados y la concepción social de los cuidados, la cultura de los cuidados. Los cuidados no son un paquete de chicles. Los cuidados no son nada sino lo que pensemos que es cuidar, y cuidar bien. Entonces, por ejemplo, ¿un menor de 12 años necesita cuidados o no? Pues según en qué lugares del mundo pensamos que es un sujeto al que hay que cuidar y en otros sitios que es un sujeto ya mayorcito que se cuida muy bien a sí mismo. Entonces, hay una concepción social de los cuidados. Y efectivamente, cuando insistimos en la idea de economía de los cuidados, estamos poniendo, yo creo, un sesgo muy mercantilista ahí. A mí, yo estoy de acuerdo contigo, se está poniendo muy de moda y en concreto en el contexto latinoamericano mucho, la idea de economía de los cuidados, y yo creo que es reduccionista. Los cuidados son mucho más que economía. Y la perspectiva feminista sobre la economía va mucho más allá de la economía de los cuidados. Ojo a idealizar los cuidados y a idealizar toda esa dimensión emocional, toda esa dimensión subjetiva, filosófica. Creo que hay que tener, o sea, que cuando metemos las emociones, hay que meter las buenas y las malas. Porque los cuidados pueden funcionar en emociones positivas, de que tú cuidas a tu hijo porque lo quieres, que cuidas a tu madre porque la quieres, o puede ser que cuides a tu madre porque no hay otra y en realidad tu madre la odias. No querrías verla ni en pintura. Entonces, esto suena muy fuerte decirlo, pero hay que reconocerlo, que las relaciones humanas no son buenas siempre. Hay relaciones interpersonales que son muy dolorosas. Entonces, hay que meter también la dimensión de las relaciones humanas cuando hacen daño y cuando duelen, no solo cuando son bonitas, porque todo esto está ahí funcionando. Y en ese sentido, yo quería decir, ¿cuál sería, a mi juicio, la reivindicación clave en materia de cuidados? Pues una reivindicación clave que podemos hacer es la idea del derecho al cuidado. Es decir, el derecho a recibir los cuidados que necesitas en distintos momentos de la vida. El derecho a que si tienes 75 años y no te vales por ti misma, y si tus hijos te quieren mucho y te quieren cuidar, muy bien que te cuiden, pero si no tienes hijos, o si tus hijos viven en otro país, o si no te llevas bien con tus hijos, que haya servicios públicos que te cuiden. Entonces, que no dependas de los lazos familiares, que si los lazos familiares funcionan, muy bien, y si los lazos familiares no funcionan, que haya alternativas. Y ojo aquí el derecho, hay compañeras que nos dicen que sí que tenemos que hablar de la muerte, porque el derecho al cuidado implica también el derecho a elegir la muerte que quieres. Entonces, yo no sé si esto acá en México es un debate, pero el derecho a la muerte digna es también una cuestión de la que tenemos que hablar. El derecho a renunciar a la vida y a renunciar a cuidados cuando no los quieres. Que no se te obligue a vivir cualquier tipo de vida. Porque hay muchas partes del mundo donde estamos viviendo muchos años de muy poca calidad. Entonces, el derecho a recibir cuidados y a elegir, y el derecho a dar o a no dar cuidados. Vuelvo al mismo ejemplo, que si quiero mucho a mi madre, tenga posibilidades de cuidarla, y esto no significa renunciar a mi vida, tener que cuidarla 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, porque hay otras cosas de apoyo, que no implique renunciar a mi empleo, a las posibilidades de estudio, pero que si vivo en otro país, hay alternativas que no que yo tenga que retornar para cuidarla, o que si yo no quiero, porque no tengo una buena relación con mi madre, no tenga que vivir con ella para cuidarla. Entonces, el derecho a recibir y el derecho a elegir si queremos dar o no dar, un derecho multidimensional al cuidado, yo creo que esto puede ser una apuesta interesante, que implica exigir corresponsabilidad. Corresponsabilidad, primero, dentro de las casas, que tiene que haber un reparto equitativo de los trabajos no remunerados, y que aquí los hombres, que además estáis muchos en esta sala, tenéis que hacer un ejercicio de cambio profundo, porque no estoy diciendo que individualmente no cuidéis y no hagáis trabajos no remunerados, pero que los hombres como conjunto social, y como nos muestran todas las encuestas de usos del tiempo, no están asumiendo una responsabilidad significativa en los cuidados. Entonces tiene que haber una profunda transformación de las relaciones de género. Por ejemplo, cada vez se contrata más, en el contexto del que yo vengo, a trabajadoras domésticas remuneradas para evitar discutir. Porque si te pones a discutir con tu compañero, al final terminas haciéndolo tú y encima después de una bronca. Entonces, para evitar esto, contratamos. Esto no puede ser una solución. Entonces, corresponsabilidad en el ámbito doméstico y corresponsabilidad entre lo doméstico y lo público, es decir, el Estado, el tercer sector y las empresas. Pero las empresas, ojo, no en el sentido, comentaba Verónica, de monetarización,
que no hagan negocio con los cuidados. Yo de hecho creo que podríamos pensar hasta en prohibir los cuidados como un sector estratégico donde no puede entrar el ánimo de lucro, recuperando esa vieja idea de que los sectores estratégicos no pueden estar sometidos a la lógica de acumulación. Las empresas tienen que hacerse responsables de los cuidados pagando cuotas al seguro social, gestionando tiempos y espacios de trabajo en función de las necesidades y responsabilidades de cuidados de la población trabajadora y no al revés, exigiendo a la población trabajadora que se pliegue a sus necesidades. Y tercero, con derechos de conciliación. Y bueno, ya, perdonad por la extensión, ahí lo dejaría para que dure un poquito tiempo. Bien, muchas gracias. Bien, para terminar esta ronda le damos la palabra a Isabel. Gracias. Bueno, quiero hacer unos últimos comentarios que están un poco relacionados con los temas que hemos venido tratando y se vinculan sobre todo con la parte que venía hablando Verónica, que es el envejecimiento de la población. Y lo quiero mencionar porque creo que es importante analizar la economía de los cuidados y creo que es importante que ustedes se sensibilicen con este tema y se den cuenta que bueno, muchas veces consideramos que no nos afecta porque hay alguien más que te está haciendo estos cuidados y que son la parte como más visible que mencionaba un poco Amaya, que es la parte del trabajo doméstico, y que si ahorita no estamos cuidando a un adulto mayor, no estamos cuidando a un niño, pues lo vemos como algo alejado a nosotros. Pero creo que cuando analizamos este proceso de envejecimiento, ustedes ahorita tienen en promedio 20 años, en 2050 ustedes van a tener en promedio 55 años. Entonces, cuando ustedes lleguen a esta edad de 55 años, México va a ser un país envejecido. La mayor parte de la población, un porcentaje importante de la población va a estar en edades avanzadas. Y creo que en el caso de las mujeres va a ser una situación un poco más complicada. Si analizamos los antecedentes y si analizamos un poco cuáles son las características o la dinámica del mercado. Lo que tenemos actualmente y también lo que nos dice la evidencia un poco empírica, teórica, es que la participación de las mujeres en el mercado laboral es interrumpida. Cristina Carrasco nos habla de un perfil de M o un pico, porque las mujeres tienden a incorporarse al mercado laboral, con la llegada del primer hijo salen del mercado laboral y pasan un tiempo fuera del mercado laboral. Es posible que se vuelvan a incorporar y después vuelven a salir, por eso esta forma de la que ella habla. Entonces, es una serie de situaciones que repercuten mucho en la parte económica y sobre todo en las posibilidades de que cuando lleguen a una edad avanzada las mujeres puedan tener acceso a una pensión. Entonces, lo que tenemos actualmente es que de por sí tenemos una situación bastante complicada, un porcentaje muy bajo de la población, aproximadamente el 30% tiene acceso a una pensión. Entonces, en el caso de las mujeres el porcentaje se reduce todavía más. Y a lo que voy es que creo que es importante que ustedes estén muy conscientes de este tipo de temáticas, porque cuando ustedes llegan a estas edades avanzadas, con toda esta tendencia económica que tenemos actualmente, o sea, difícilmente van a tener una pensión. Y si ellos sumamos como toda la parte de crisis económica que tenemos en el mercado, la reforma laboral que ha llevado a una mayor participación de otras formas de contratación, los honorarios, el outsourcing, entonces difícilmente van a tener acceso a una pensión. Y esto me lleva porque si revisamos un poco las características actuales de la población en edades avanzadas, pues vemos que está en una situación de vulnerabilidad, Verónica mencionaba un poquito, pero que se enfrentan a una serie de desventajas también, porque presentan discapacidades, porque presentan una serie de problemáticas donde de pronto no tienen el acceso a la seguridad social, no hay un sistema de salud. Y esto lo menciono nuevamente porque creo que es importante que desde ahorita ustedes identifiquen como este tipo de problemáticas, ustedes ahorita que son jóvenes, que puedan identificar cuáles son los retos que tienen que enfrentar y que por el lado de los cuidados empiecen a autocuidarse, empiecen a preocuparse un poco por su salud para que cuando lleguen a estas edades avanzadas lleguen en mejores condiciones. ¿Sí? Bueno, ¿no? La privatización no nada más son las empresas, nuestros recursos naturales, no, también hay un gran espíritu de privatización de los grandes problemas nacionales.
Y entre tanto la precarización como la pauperización y como otros fenómenos, porque el envejecimiento demográfico no es un problema desde mi perspectiva, ¿no? Pero también se busca privatizar, ¿no? Esta cuestión del cuidado también se busca privatizar y se busca reducir. Entonces yo de pronto oía y pensaba en los bienes comunes y en todo el planteamiento también de Armstrong, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque no tenía una perspectiva de género ni era feminista, ¿no? Me parece que hay cosas que se pueden recuperar, pero, y de pronto pensaba yo en que toda esta cuestión del cuidado y como un bien público y también como un bien privado, o sea, yo sí creo que hay un juego ahí muy interesante, porque si bien, por ejemplo, la cuestión del envejecimiento que mencionaba Isalia, no es un asunto privativo de la familia ni del individualismo, y aquí hay que tener mucho cuidado, y nosotros lo vemos muy frecuentemente, ¿no? Porque los mismos grupos de mayores nos dicen, bueno, es que la autonomía y el autocuidado, ¿no? Y se pone el autocuidado como si fuera la solución de todo. Y no es así, ¿no? También no es así, ¿por qué? Porque somos interdependientes. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con esta cuestión del autocuidado que yo te mencionaba, porque de pronto se pone como la gran solución de todo. Sí hay que resguardar mucho la intimidad del yo, ¿no? Obviamente, el gran gusto y el placer que es estar conmigo misma en algún momento, ¿no? Y de pronto me quedo pensando por el discurso de todos, ¿no? Es que o si somos cuidadoras o no lo somos, o si somos autocuidado o estamos cuidando o no somos dependientes. No, las relaciones humanas y las relaciones sociales es una dinámica de todo ello. La única cuestión es que si yo cuido y hoy no quiero hacerlo, tengo el derecho de buscar un respiro y de tener otra opción. Pero también tengo el derecho de decir no quiero cuidar, pero también tengo el derecho de hacerlo si necesito hacerlo. Porque no es nada más una cuestión, hay mucho más allá del hecho de la dependencia física. La persona que cuida también está enganchada emocionalmente con la persona que es cuidada. Entonces es muy complejo. No es solamente a lo mejor solidaridad, también está enganchada por venganza. Entonces también está enganchada por muchas emociones que están encontradas ahí. Entonces esto es muy complejo. Luego, oigo hablar de políticas públicas mucho, pero no oigo hablar de políticas de Estado. Y una política pública no sustituye jamás una política de Estado. Y desgraciadamente a veces pensamos en políticas públicas como programitas. No, o sea, desgraciadamente la gran Secretaría de Estado, que tendría que tener una política de Estado, está concentrada en un programita, Eso también está sucediendo a nivel de la administración pública. O sea, no estamos utilizando las instituciones ni todos los recursos que otorgamos a esas instituciones sino para programitas que sí tienen un corporativismo, tienen un clientelismo, pero porque les hemos dejado todo lo demás libre. Entonces ahí hay una confusión muy seria que también valdría la pena mencionarla, porque entonces la seguridad social, que en realidad no existe en nuestro país ninguna seguridad social, ni las instituciones que dicen ser de seguridad social lo son, dan seguro social, pero no son de seguridad social, porque también estamos utilizando mal los términos. Hay una cuestión que es muy importante, yo me podía escribir de pronto, ¿no? Con el cuidado se volvió una obligación unidireccional sin reconocimiento ni valoración. ¿Cómo ese cuidado del que hablamos se convierte en algo que no tiene valor en nuestra sociedad? Y pensaba yo, porque alguien decía, es que hay unas causas estructurales. También hay causas superestructurales, si utilizamos el término. Hay una cuestión de reproducción de la cultura, del no reconocimiento en los hogares, que generan no nada más violencia física, hay también violencia simbólica permanente. Es que estuviste haciendo aquí, todo el día estuviste en la casa, no hiciste nada. O sea, hay un proceso en lo que no nada más estructuralmente, sino superestructuralmente estamos aminorando el valor de las grandes acciones personales y humanas. Y luego pensaba yo, ¿cómo el cuidado atraviesa las relaciones sociales y familiares desde el nacimiento de la misma relación y de la vida misma? Porque es cierto, estamos defendiendo la vida, pero también la vida se gesta en la misma relación social. Entonces, 1 más 1, y aquí, perdón a los matemáticos, en lo social, 1 más 1 no es 2. 1 más 1 es más que 2. Entonces, tenemos también que jugar con otras reglas,
Y nada más para terminar, algo que hace como 20 años, y como más de como 30 años, vi en una pared que me encantó y desde un tiempo siempre me lo recuerdo. Decía un graffiti: necesitamos un cambio de sistema, puntos suspensivos, solar. Solar. Pues yo quisiera terminar con una frase que siempre ocupa Maya, que está muy presente en los textos de Maya, y es el énfasis en políticas que vayan enfocadas hacia cuidados decentes como un mínimo inmediato e irrenunciable, pero pensar también en políticas de cuidado justo con un horizonte de cambio ya de largo plazo, ¿no? Entonces, en la necesidad de este tipo de políticas. Muchas gracias. Bueno, aprovecho justo lo que comentáis, Alía. Esa noción de cuidados, yo creo que al final decidimos decir dignos en vez de decentes, pero ahí hubo debate. Como un horizonte hacia cuidados justos salió como de unos conversatorios con compañeras en un proyecto sobre cadenas globales de cuidados. Entonces vuelvo aquí a la riqueza del pensar en colectivo, de pensar juntas, ¿no? Entonces fue ahí de donde surgió y luego lo hemos utilizado más o menos como algo un poco estratégico, porque es hablar un poco el lenguaje de las instituciones al mismo tiempo que introduces otras cosas. Y eso simplemente enlazarlo con que creo que el conversatorio, a mi juicio, o al menos para mí, ha sido súper rico, porque se han planteado como muchísimas cosas, desde cosas más teóricas o analíticas hasta cuestiones como muy prácticas que atraviesan las políticas públicas, pero van más allá, hacia las políticas de Estado, hacia la necesidad de una incidencia política que no pasa por la política formal, que tiene que ver con la construcción de redes, de comunidades, hacia la conexión de la necesidad de cambios en las estructuras externas, pero también de cuestionamiento de las subjetividades. Entonces, que se han planteado muchísimas cosas muy ricas. Yo no me enrollo más, pero como además hablo a la tarde, pues a la tarde puedo retomar algunas de las cuestiones que me parecen esenciales y han ido saliendo. Pero eso, sobre todo como la alegría de haber podido compartir este conversatorio. Muchas gracias, nos vemos en la tarde.